Además, con el inicio del curso escolar, Marta, crece la preocupación de las familias sobre posibles casos de acoso escolar que puedan afectar a sus hijos. Según el último estudio sobre acoso escolar y ciberbullying realizado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, el número de casos de acoso en los centros escolares desciende. Sin embargo, sí que aumenta la frecuencia del acoso y la violencia con la que se manifiesta. Desciende de manera considerable el número de mujeres acosadoras y el de acoso grupal ejercido por toda la clase. También es positiva la percepción que se tiene del papel que ejerce el profesor y del centro educativo en la intervención en estos casos. Datos que vamos a analizar a continuación con Benjamín Ballesteros, que es director de programas y psicólogo de la Fundación ANAR. Señor Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Como decíamos, tal vez datos que hay que tomar con determinada cautela, teniendo en cuenta que sí disminuyen los casos, pero sí es verdad que se definen como más crueles, como más violentos. Sí, así es. Lo que observamos claramente es que existe un descenso de, digamos, los niveles más superficiales del acoso, aquellos que tienen menos gravedad. En cambio, observamos cómo crece el grupo de aquellos que tenían un acoso escolar grave, más permanente, más constante, con mayor frecuencia y sobre todo cuando analizamos también qué tipo de agresiones son las que están sufriendo. Ahí observamos cómo ese porcentaje llega hasta un 97% de casos en los que había agresiones físicas leves o graves, situaciones en las que han sido agredidos de palabra, donde se les ha conducido a un aislamiento y donde las consecuencias o las secuelas de carácter psicológico son mayores. El hecho de que haya descendido también tiene su parte positiva, pese a ese otro dato que señalaba el señor Ballesteros, porque esto significa que todos los mensajes que se han lanzado en los últimos años están empezando a calar entre los grupos sociales, sobre todo en el ámbito escolar, ¿verdad? Sí, sin duda yo creo que es una grata noticia saber que de todo este esfuerzo que hacemos por realizar estudios, informes, por llevar a los centros escolares formación efectiva, también de prevención entre los iguales, que los centros escolares, los profesores también sepan cómo actuar, etcétera. La sensibilización que existe a nivel de la sociedad está aumentando. Hoy en día ya los centros escolares es extraño el caso en el que te encuentras que se tratan de poner de perfil, sino que más bien están tratando de prevenirse, se están tratando de formar y eso provoca que bueno, pues esos casos, como bien mencionábamos antes, que son capas más superficiales, digamos que son casos que podrían ser tildados de problemas de convivencia escolar, que no han llegado a ser acoso escolar, se han resuelto previamente sin necesidad de tener que acudir a nuestro servicio, al teléfono ANAR, ¿no? Como sabéis, este es un servicio que está 24 horas al día, los 7 días de la semana, atendido por psicólogos que son expertos en esta materia y que están respaldados por abogados y trabajadores sociales. Un teléfono totalmente gratuito y anónimo que permite que cualquier persona, bien sean los propios adolescentes, los niños, niñas que están sufriendo o también las personas que están en su entorno, hablamos también de profesores, de las madres principalmente, también los padres, etcétera, que hablan con nosotros, sepan que pueden acudir a nuestro servicio. Además, que tengan estos niños, estos jóvenes, total confianza en este servicio telefónico, señor Ballesteros, porque dependiendo también del problema que se plantee, pues se pone en marcha una determinada guía de recursos, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando las personas marcan ese 920-2010, lo que se van a encontrar siempre al otro lado de la línea, como decía, es una psicóloga, ¿no? Pero dependiendo de lo que se esté evaluando, de lo que nos estemos encontrando, vamos a tener un protocolo diferente de actuación, ¿no? Vamos a tratar de ir desde dar el consejo más esencial, básico, que es el acudir al centro cuando no lo han hecho, hablar con el profesorado, intentar encontrar entre todos una solución a ese problema, hasta en un momento determinado, si se ve que se está actuando con negligencia o no se está bueno, pues haciendo lo que hay que hacer en un momento determinado para poder resolver la situación que se está planteando, vamos a dar los consejos apropiados y para eso tenemos una guía de recursos a nivel nacional y que bueno, pues nos permite el poder actuar con precisión en cada una de esas llamadas. Aparte de eso, también, como decía antes, están los abogados y los trabajadores sociales, porque a veces hay también vulneración de derecho y es necesario bueno, pues o bien poner una denuncia o dar traslado, dependiendo de la circunstancia que se nos está, si hay agresiones o no, y hay que saber cómo actuar de forma apropiada, correctamente, ¿no? Es importante que se involucren todos, porque es verdad que hay otro dato que ustedes señalan, y es que la mayoría de los niños que sufren este tipo de acoso grave a lo mejor tardan muchos meses en denunciarlo motu propio, que esperan a lo mejor incluso que gente de su entorno lo haga, pero muchas veces pasa inadvertido.
Sí, así es. De hecho, a nosotros una de las cuestiones que más nos sorprende es que a pesar de todos los esfuerzos todavía encontramos con que el acoso escolar de forma tradicional se da en edades muy tempranas. Estamos hablando de que no llega a los 11 años, se está produciendo, pero cuando preguntamos a las víctimas cuánto tiempo llevan sufriendo el acoso, nos encontramos con una media escandalosamente amplia, ¿no? Estamos hablando de 15 meses sin ser capaces de contar aquello que realmente les está preocupando. Y cuando hablamos del ciberbullying, ahí observamos cómo la media aumenta en el sentido de que la edad es mayor, lógicamente porque se les suele entregar un teléfono móvil en edades un poquito más adelantadas, pero en cambio también el sufrimiento suele ser mayor de 1 año. Estamos hablando de que son medias muy altas del momento en el que se origina el acoso escolar hasta que se atreven a contarlo, pero es que 1/3 de aquellos que hablan con nosotros confiesan no habérselo dicho a nadie, ni siquiera a sus padres. Por eso es muy importante que se sepa que existe este servicio, que como digo yo lo pongamos todos en la nevera, ¿no? Ese 900-20-20-10, porque podría ser que uno de nuestros hijos o hijas estén pasando por una circunstancia como esta, no sepan a quién acudir y no se atrevan a contarlo a sus padres. Y este servicio de forma anónima y confidencial permite que ellos puedan confesar aquello que están sufriendo y estén pasando mal. No olvidemos un dato que me parece muy importante destacar, ¿no? Que el 90% en este estudio, el 90% de los casos sufrían problemas de carácter psicológico, es decir, sintomatología depresiva, trastornos de ansiedad, problemas de aislamiento social, déficit de sus habilidades, baja autoestima. Es decir, todo este tipo de consecuencias venían generadas básicamente por el haber estado padeciendo de forma muy frecuente y desde hace mucho tiempo este problema. E incluso hay un porcentaje no desdeñable, que es un 8,2% de casos que cuando hablaron con nosotros presentaban autolesiones, habían pensado en algún momento en terminar con su vida o incluso habían hecho intentos autolíticos, es decir, intentos de suicidio. Estamos hablando de un porcentaje importante y esto es esencial, el poder llegar cuanto antes a estos fenómenos. ¿Se reduce, señor Ballesteros, la edad de la víctima? ¿También se reduce la edad del acosador? Sí, porque curiosamente lo que vemos es que suele haber una diferencia, no llega a 1 año entre la víctima y el agresor. Estamos hablando de que en muchas ocasiones incluso han sido amigos suyos, son personas que comparten el mismo centro escolar, que a veces están hasta en su propia misma clase. Es decir, que lo lógico es que si se reduce la edad en la que tiene inicio, también se reduzca la edad del agresor. Lo que es interesante y positivo es observar que parece que las mujeres están siendo más sensibles a estas campañas que estamos realizando de prevención y vemos cómo el grupo de las mujeres agresoras está disminuyendo. Y es como digo, es un mensaje importante, interesante y de esperanza. Tenemos también, por otro lado, que ser más efectivos, más eficaces para llegar a los chicos, ¿no? Por donde vemos que además las agresiones suelen ser más violentas. Observamos una agresión más física y más violenta hacia sus víctimas, ¿no? Y también otro dato interesante es el observar cómo el tipo de agresión, que puede ser en solitario o puede ser en grupo, ahí vemos cómo cuando analizamos digamos los cambios que se han producido en este último año, aquel grupo que llamamos nosotros masivo, es decir, compuesto por más de 5 miembros, también desciende. Es decir, cuando el agresor busca el consenso, el apoyo de otras personas que están dentro de su entorno para agredir a la víctima, ahí ya no está encontrando el mismo apoyo que encontraba antes. Antes teníamos grupos masivos que eran muy dañinos y muy torturosos para las víctimas, y en cambio ahora observamos cómo ese grupo ha disminuido. Pensamos que tiene que ver también con que efectivamente las mujeres están más sensibilizadas y ya no apoyan y no siguen o no aplauden o no se ríen ante una situación de acoso, y eso provoca que tanto en el caso del acoso tradicional presencial como en el ciberbullying los grupos han descendido. Y esto es, como digo, buena noticia. Bueno, y entramos también en el eterno debate, lo de si el móvil en el aula o fuera del aula, señor Ballesteros, porque luego llama la atención datos como que el ciberbullying parece que es algo que se da fuera del aula, pero sin embargo ustedes han recogido en este informe que el ciberbullying se da dentro del centro escolar, desde el recreo, en los cambios de horario, en los vestuarios, en los lavabos, en el transporte público. Vamos, que tiene que ver mucho con el entorno en el que se mueven, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, de hecho, yo creo que es un eterno debate porque hay personas que piensan de una forma, pero deberían de consultarse, asesorarse por los expertos. Para eso, desde la Fundación ANAR decimos de forma muy clara, retrasa al máximo el momento de entregarle un teléfono móvil con datos a tus hijos. Es decir, podemos entender que haya circunstancias que obliguen a que padres necesiten que sus hijos saber dónde se encuentran, dónde tengan un teléfono móvil, si van a salir, si no van a estar en casa. Y esto lógicamente pues obliga a muchos padres a entregar un teléfono, pero esto no tiene por qué ser un smartphone de última generación que tenga acceso incontrolado a datos. Por ahí es por donde nos entra el peligro. Es decir, ahí observamos cómo el ciberbullying se produce, en la inmensa mayoría de los casos a través de WhatsApp y de las redes sociales, y es por tanto interesante no solamente dar formación a nuestros hijos, sino también entender el momento evolutivo en el que se encuentran. Es una barbaridad entregar un teléfono móvil a un hijo justo el día que hace la primera comunión, que está ocurriendo con muchísima frecuencia, y no haberlo preparado correctamente y no tener ellos los controles apropiados y saber dónde ha accedido, con quién está y bueno, pues la interacción que se produce muchas veces también por desconocimiento de los propios padres, ¿no? Es decir, ese desfase generacional que también existe en muchas ocasiones entre padres e hijos que los padres pues no conocen, no controlan, y ellos, como son del nuevo milenio y que tienen esa generación Z que le llaman, ¿no? Es decir, un acceso incontrolado, y además tienen tanta capacidad, pues lógicamente hace que los que sean expertos sean los adolescentes, los niños, y los padres no tengan demasiado control. Es importante que ellos sepan que existen sistemas de control, que se los descarguen y que permita que sepan dónde están acudiendo sus hijos, pero muy importante también darnos cuenta de que según nuestro estudio existe un declive, un descenso a partir de los 14 años, es decir, que a partir de los 14-15 años su capacidad mental cognitiva está más completa y por tanto tiene más posibilidades de saber defenderse de forma apropiada ante situaciones de acoso escolar. Yo antes de esas edades no recomendaría que en los centros escolares se permita el uso de un teléfono móvil, y tampoco les entregaría a mis hijos. De hecho, yo como padre también os digo, no entrego un teléfono móvil antes de los 14 años a mi hijo. Bueno, pues son las conclusiones de este último estudio sobre bullying y ciberbullying, llevado a cargo por la Fundación ANAR. Señor Ballesteros, ha sido un placer que nos acompañe. Buenos días, Canarias. Buenos días. Placer es nuestro. Muchísimas gracias. Oye, por cierto, muy importante que sepan también que existe otro canal a través del cual les podemos ayudar, que es el Chat ANAR, a través de la página web de la Fundación ANAR. Para cualquier adolescente, como hoy en día, como decíamos antes, ellos se sienten muy cómodos entrando por este canal, pues que sepan que tenemos un nuevo servicio desde el año pasado, finales del año pasado, para poder atenderles a través de esta vía. Ahí está esa nueva herramienta, ese nuevo servicio. Gracias, señor Ballesteros. Buenos días. Buenos días. Gracias a vosotros.